The Department of Workforce Development, Aging, and Community Services, el Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral, Envejecimiento y Servicios Comunitarios, Bethesda Legal Services, and Public Counsel have teamed up to provide assistance and relief to small business owners affected by COVID-19. Los servicios legales de Bethesda y Public Counsel se han unido para brindar asistencia y alivio a los propietarios de pequeñas empresas afectados por el COVID-19. Through this partnership, we are here to connect small business owners in LA County with legal experts who can provide them with help ranging from basic legal information to representation by an attorney to address the immediate and long-term goals of the business. A través de esta asociación estamos aquí para conectar fácilmente a los propietarios de pequeñas empresas del condado de Los Ángeles con expertos legales que pueden brindarles ayuda que va desde información legal básica y hasta la representación de un abogado para abordar sus problemas legales inmediatos y a largo plazo. Next slide, please. So here's a list of legal services that we have provided to eligible small businesses. Aquí tiene una lista de servicios legales que hemos proveído a algunas empresas pequeñas. I just want to point out a few examples of legal services we have provided, such as drafting and reviewing contracts, providing choice of entity advice, and negotiating commercial rent debt forgiveness. Quiero destacar algunos servicios, por ejemplo, redacción y revisión de contratos, asesoramiento de elección de entidad y asistencia en la creación de entidad, y también redacción, también negociación de acuerdos de arrendamiento para inquilinos comerciales. Next slide, please. So let's start by talking about choice of entity. Vamos a empezar hablando de elección de entidad. Next slide, please. The types of entities that we will cover today are sole proprietorships, partnerships, corporations, and limited liability companies. Los tipos de entidades que vamos a cubrir hoy son propietario único, asociaciones, corporaciones, sociedad y sociedad de responsabilidad limitada. We are also going to cover primary considerations such as taxes, liability, management, and attractiveness to investors. También vamos a cubrir las consideraciones primeros como los impuestos, el management y la atracción de inversores. After each type of business entity, there will be a slide that serves as a visual of the material that we covered. Después de hablar sobre cada tipo de entidad, vamos a tener un dispositivo que tiene una visualización de cada entidad. Next slide, please. A sole proprietorship is a business that is owned by one person. Un propietario único es un negocio que es propiedad de una sola persona. Essentially, the owner and the company are one and the same. Esencialmente, el dueño y la compañía son lo mismo. There is no separate entity. No hay entidad separada. This means the owner pays the business taxes directly through their personal income tax returns. Esta significa que el propietario paga los impuestos
directamente a través de sus declaraciones de impuestos personales. Sole proprietors usually need to make quarterly estimated tax payments. Normalmente los propietarios únicos tienen que declarar los impuestos por cuarto estimados. The owner has personal liability, El dueño tiene responsabilidad personal, meaning that all of the owner's personal assets, not just assets titled in the business's name, can be seized to pay the business's debts and legal obligations. Este significa que todos los recursos del dueño están arriesgados, no solo los recursos en nombre del empresa. The owner has full control of the business, El dueño tiene control total del negocio and a sole proprietorship cannot have investors. y el propietario único no puede tener inversionistas. Next slide, please. Just before we get there, I see there's a question on towards the last point on the prior slide. Antes de seguir, veo que tenemos una pregunta sobre los finales de la dispositiva antes. So the question I see is asking if there can be two owners, like a husband and wife, for a sole proprietorship. Uh-huh. Si son dos propietarios, esposo y esposa, pueden ser sole proprietor. Yeah. Sorry, Christine, do you want to answer that? Yeah, I was going to just point out, I believe the last slide did mention that in some cases, a spouse can also own the sole proprietorship. Creo que sí, en la dispositiva anterior dijo que en ciertos casos los cónyuges pueden ser copropietarios. Yeah, I will add that many times if more than one person owns a business, it is considered a partnership. I think Claudia is asking in what cases. So maybe Claudia, we can meet with her offline to answer her specific questions. Ok, también quiero decir que en muchos casos, normalmente, si hay más de una persona que es propietario, que se considera una sociedad en general. Entonces, Claudia, ¿qué le parece si le comunicamos después de esta reunión? Okay, we can move on. Okay. So if two or more people agree to operate a business together and seek a profit, they can form a general partnership. Si dos o más personas se acuerdan de operar un negocio juntos y buscan una ganancia, se pueden hacer una sociedad general. A general partnership does not pay income tax. Una sociedad en general no paga los impuestos. Instead, the profits and losses of the entity pass through to the partners. Las ganancias y pérdidas se traspasan a los socios. And are reflected on the personal income tax returns of the partners. Y se reflejan en las declaraciones personales de los socios. Also, each partner is jointly and severally liable for the debts and obligations of the business. También cada socio es mancomunadamente y severamente responsable de las deudas y obligaciones del negocio. This means that if there is a lawsuit against the partnership, all damages can be recovered from any of the partners, regardless of their individual share of liability.
Eso significa que si hay una demanda contra la sociedad, todos los daños pueden recuperarse de cualquiera de los socios, independientemente de su parte individual de la responsabilidad. All partners can manage the day-to-day activities of the business. Todos los socios pueden administrar las actividades diarias del negocio. Lastly, a general partnership is unlikely to attract outside investment. Finalmente, es poco probable que atraiga inversionistas externas. Next slide, please. So a limited partnership is a business entity with one general partner who actively manages the business and at least one limited partner. Entonces, una sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad con al menos un socio limitado y un socio general que administra activamente el negocio. This type of business entity is primarily used for real estate investments. Este tipo de negocio es utilizado principalmente para inversiones inmobiliarias. A limited partnership has pass-through taxation. Una sociedad de responsabilidad limitada tiene impuestos traspasados. And in California, limited partnerships are subject to the entry-level $800 annual minimum franchise tax. En California, las sociedades limitadas están sujetas al impuesto mínimo de franquicia anual de $800. However, there's currently an exemption from the minimum franchise tax for the first year. Sin embargo, actualmente hay una desgravación de este impuesto por el primer año. General partners are jointly and severally liable. Los socios colectivos son responsables conjuntamente y severamente. Limited partners are liable only to the extent of their investment, as long as they do not actively manage the business. Los socios limitados son responsables solo en la medida de su inversión, sino que no administren activamente el negocio. Now we're going to talk about corporations. Ahora vamos a hacer un resumen de las corporaciones. The C in C corporation refers to the federal income tax designation. La C de corporación C se refiere a designación de impuestos de ingresos federales. And helps distinguish a C corporation from an S corporation. Y se ayuda en distinguirlo de una corporación S en contra de una corporación C. We will go over S corporations in a moment. Vamos a repasar la información de corporaciones S en un momento. A corporation is treated as a separate legal person that files its own tax returns, can sue or be sued, and can own property. Una corporación es tratada como una persona jurídica separada que presenta sus propias declaraciones de impuestos y puede poseer propiedades y también puede demandar o ser demandada. There is double taxation, Existe doble tributación, which means that the corporation pays taxes on profits, que significa que la corporación C paga impuestos por sus ganancias and the owners, also referred to as shareholders, pay taxes on their salaries and distributions, and the distributions can also be referred to as dividends. y los accionistas, también conocidos como propietarios,
pagan impuestos sobre sus salarios y otras distribuciones que obtienen de Corporación C, también conocidos como dividendos. In California, C corporations must pay an annual franchise tax equal to the greater of $800 or 8.84% of net income. En California, las corporaciones C tienen que pagar un impuesto de ingresos anuales que es $800 o 8.84%, lo que sea mayor. And corporations are exempt from the $800 minimum franchise tax during their first year. Y las corporaciones también tienen una desgravación de el impuesto de franquicia mínimo de $800 por su primer año. There is limited liability for all owners. Hay responsabilidad limitada para todos los propietarios. There is flexible ownership structure. La estructura de propiedad es flexible, But formalities must be followed. pero se necesita cumplir con las formalidades. And attractiveness to investors is high. Y la atracción para los inversores es alto. The next slide, please. An S corporation is a corporation with a pass-through taxation election filed with the IRS. Una corporación S es una corporación con una elección de transferencia de impuestos presentado ante el IRS por sus siglos en inglés. This means that all of the business profits and losses pass through to the owners and are reported on the owner's personal income tax return. Eso significa que todas las ganancias y pérdidas comerciales se transfieren a los propietarios, quienes las informan en sus declaraciones de impuestos personales. In California, S corporations are subject to a corporate level tax of 1.5% of net income or $800, whichever is greater. En California, las corporaciones S están sujetas a un impuesto a nivel corporativo del 1.5% de impuesto sobre los ingresos netos o $800, lo que sea mayor. An S corporation is exempt from the $800 minimum tax their first year. Las corporaciones S tienen una desgravación de este impuesto de mínimo de $800 por su primer año. The ownership structure is more restrictive. La estructura de propiedad es más restrictiva, Meaning owners have to be citizens or permanent residents. eso significa que los propietarios tienen que ser ciudadanos o residentes permanentes. The S corporation can have no more than 100 shareholders. La corporación S no puede tener más de 100 accionistas And there can only be one class of stock. y solo puede tener una calificación de acción. Individual investors may be attracted to S corporations because they offer pass-through taxation and limited liability in a corporate form. Los inversionistas individuales pueden sentirse atraídos por las corporaciones S porque ofrecen transferencia de impuestos y la responsabilidad limitada con una forma corporativa. Next slide, please. An LLC has traits of a partnership and corporation.
Las LLC, Sociedad de Responsabilidad Limitada, por sus siglos en inglés, mezcla rasgos de una sociedad y una corporación. Generally, an LLC is taxed by default as a sole proprietorship if it is owned by one person. En general, una LLC paga impuestos por defecto como propiedad única si es propiedad de una sola persona. Or the LLC can be taxed as a partnership if it's owned by multiple people. O la LLC se puede estar considerado por los impuestos como una sociedad si es propiedad de más de una persona. The profits and losses pass through to each member's individual tax return. Las ganancias y pérdidas se transfieren a la declaración de impuestos individual de cada miembro. In California, there's a minimum franchise tax of $800, which is owed annually. En California hay una franquicia mínimo de $800 que se paga anualmente. Currently, there's an exemption of the minimum franchise tax for the first year if an LLC is formed before January 1st, 2024. Actualmente hay una extensión para este impuesto de $800 por el primer año si el LLC se formó antes del 1 de enero 2024. LLCs that have a total income greater than $250,000 must also pay a California annual LLC fee. Las sociedades de responsabilidad limitadas que tienen ingresos totales más que $250,000 también debe pagar una tarifa de LLC. All owners have limited liability. Todos los miembros o propietarios tienen responsabilidad limitada. An operating agreement sets forth how the business is managed. Un acuerdo operativo establece cómo se administra el negocio. And attractiveness to investors is high. Y la atracción para los inversores es alta. Next slide, please. So one difference between an LLC and an S corporation is that the owner of an LLC has to pay self-employment taxes on all of the business profits. Una distinción entre una corporación S y una LLC es que el dueño del LLC tiene que pagar impuestos por los ingresos brutos. Whereas the owner of the S corporation only has to pay self-employment taxes on their reasonable salary. Pero el dueño de la corporación S solo tiene que pagar los impuestos de autoempleo en su salario razonable. Next slide, please. Okay, so now I'm going to hand it over to Ritu, and she's going to go over licenses, permits, and contracts. Ok, ahora voy a pasarlo a Ritu y ella va a hablar sobre licencias, contratos y permisos. Hi, everyone. Next slide, please, Rosie. Hola a todos. Now we're going to discuss general licenses and the seller's permit. Ahora vamos a hablar de licencias generales y permisos de vendedor. Small business owners can get information about general licenses and permits by visiting www.calgold.ca.gov. Los propietarios de empresas pequeñas pueden obtener más información sobre las licencias y permisos por visitar www.calgold.ca.gov.
Business owners should also note that wherever they operate their business, they're also usually going to be required to get a city or county business license. Los propietarios también deben tomar nota que en todos los lugares donde se opera es probable que sea necesario obtener un permiso de vendedor de esa ciudad. And business owners will also need to get a seller's permit from the California Department of Tax and Fee Administration for selling taxable goods or services. Y los vendedores de bienes también o servicios sujetos a impuestos también tienen que obtener un permiso del Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas. Next slide, please. This slide covers certificates and permits specifically for street vendors. Esta diapositiva cubre los certificados y permisos especialmente para vendedores ambulantes. All vendors of merchandise in the city of LA, so folks selling trinkets and clothing and other goods, Todos los vendedores ambulantes de mercancías, como por ejemplo cositas pequeñas, como juguetes o ropa o otros bienes, must have a business tax registration certificate from the City of LA Office of Finance, deben tener un certificado de registro de impuestos comerciales de la Ciudad de Los Ángeles, Oficina de Finanzas, a seller's permit, un permiso de vendedor and a City of LA sidewalk and park vending permit. y un permiso de venta en aceras y parques de la Ciudad de Los Ángeles. And all street vendors selling food must have Y todos los vendedores ambulantes vendiendo comida deben tener a business tax registration certificate, un certificado de registro de impuestos comerciales, a seller's permit, un permiso de vendedor, a health permit from the LA County Department of Public Health, un permiso de salud del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles and a City of LA sidewalk and park vending permit. y un permiso de venta en aceras y parques de la Ciudad de Los Ángeles. Okay, next slide, please. If someone is using a name for their business that's different from the legal name of the owner of the business, they must file a fictitious business name statement with the local county recorder's office. Si una persona está haciendo negocio con un nombre que no es su propio nombre, hay que archivar con el registro del condado una declaración de nombre comercial ficticio. The slide has some more details about fictitious business names. Esta diapositiva tiene más detalle sobre los nombres de comercial ficticio. I see someone asked in the chat how often they have to renew a city business license. So it depends on the city Creo you're. que en Oh, sorry. la charla alguien nos preguntó con cuánta frecuencia uno tiene que renovar su permiso de negocios con la ciudad. It depends on the city you're operating in, but generally it's once a year, so every year. Depende de la ciudad donde está operando, pero normalmente es cada año. Okay, next slide, please. Okay. Business owners must get an EIN, also known as employer identification number, if the business will have employees or if it is a separate legal entity.
Los negocios tienen que obtener un EIN, también conocido como número de identificación de empleador, si va a tener empleados o si tiene una entidad legal separada. Next slide, please. Okay, now we're going to discuss negotiating and drafting contracts. Ahora vamos a discutir sobre la negociación y redacción de contratos. Next slide, please. Okay, what is a contract? ¿Qué es un contrato? Some examples of contracts that we're familiar with include residential and commercial leases, Algunos ejemplos de contratos que que son conocidos para nosotros son arrendamientos residenciales y comerciales, a gym membership contract, un contrato para ir al gimnasio or a contract to enroll your child in childcare services. o un contrato para asistir a servicios de cuidado de niños para su niño. The legal definition of a contract is La definición legalmente de un contrato es a promise or set of promises for the breach of which there is a remedy. un contrato o un conjunto de un contrato es una promesa o un conjunto de promesas cuyo incumplimiento la ley da remedio. For example, with the residential lease, the tenant's agreeing to pay rent, and in exchange, the landlord's willing to allow the tenant to live on the landlord's property. Por ejemplo, con un arrendamiento residencial, el inquilino le da la renta al propietario y el propietario se da el uso de la propiedad para el inquilino. Next slide, please. In order for a contract to be formed, there has to be an offer, acceptance, and consideration. Para formar un contrato, tiene que tener una oferta, aceptación y consideración. An offer is a communication to a specific person of an intent to be bound by certain terms. Una oferta es una comunicación a una persona de una intención de obligarse por ciertos términos. So for example, one might make an offer to pay $500,000 for a house. Por ejemplo, uno puede hacer una oferta para pagar $500,000 para una casa. Acceptance is when someone agrees to the terms of your offer. La aceptación es cuando alguien se acuerda de los términos de la oferta. So for example, the seller might agree to accept your offer of $500,000. Entonces, por ejemplo, el vendedor puede acordarse de venderse la casa por el $500,000. And consideration is the thing that you're bargaining for or the item of value. Y la consideración es la cosa que es el negociado o la cosa de valor. So in this case, the item being exchanged is a house for $500,000. Entonces, en este caso, la cosa que está, que es el intercambio, es la casa por los $500,000. Next slide, please. So there are some key things to remember about forming a contract. Entonces, hay unos puntos claves para recordar para la formación de contratos. A contract is an agreement between two or more parties that creates legal obligations. Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crean obligaciones legales.
Verbal agreements are enough to create a contract, but having the agreement in writing helps in case a dispute arises. Los acuerdos verbales son suficientes para formar un contrato, pero tener el acuerdo por escrito le ayuda si surge una disputa. One breaches or breaks a contract by failing to perform their promises. Uno hace un incumple de un contrato al no cumplir su propia promesa. Every breach or breaking of a contract gives rise to a claim for damages. Todo un incumplimiento da lugar a una reclamación por daños y perjuicios. Okay, next slide, please. The next two slides discuss certain contracts that must be in writing. I'll let you all read these on your own. Los siguientes dos diapositivas contienen información sobre los contratos que deben estar por escrito. Le dejo leerlos por sí mismo. Just remember that even though a contract may not be required to be in writing, it's always a good idea to have it in writing. Pero recuerda que aunque no se requiere que los contratos estén por escrito, siempre es una buena práctica ponerlos por escrito. Next slide, please. Next slide. A really important thing to remember is that you want to make sure the terms of your contract are not vague. Algo muy importante para acordar es que que asegure que los términos de su contrato no son vagos. Because if there's a dispute and there's a need for a judge to enforce the contract, the judge needs to know what was agreed to specifically. Entonces, si hay una disputa, si surge una disputa y tiene la necesidad para un juez esforzar lo que está en el contrato, el juez necesita saber qué fue el contrato. This slide contains some really important contract terms. Esta diapositiva tiene unos términos muy importantes para los contratos. Such as the name of the parties. Por ejemplo, los nombres de las partes. The start and end date of the contract. La fecha de inicio y terminación del contrato. The thing of value or the payment being made. La cosa valorosa o el pago que está hecha. And the promises. Y las promesas. Next slide, please. So there are certain defenses to the enforceability of a contract. Hay ciertas defensas a la exigibilidad de un contrato. So someone could argue that a contract is not valid because, for example, the person entering the contract lied. Por ejemplo, uno puede disputar que el contrato no es válido porque, por ejemplo, una persona que hizo el contrato mintió. Or, for example, that it was impossible to perform the contract. O, por ejemplo, que fue imposible cumplir el contrato. Next slide, please. So breach is when someone breaks the contract. It's a failure to perform the terms of the contract. El incumplimiento es cuando uno no sigue los términos del contrato. And there are material breaches, so big breaches, and minor breaches. Hay incumplimientos materiales, entonces un incumplimiento grande y también incumplimientos menores. If there's a big breach, meaning, let's say, for example, you have a gym membership
and you pay monthly and the gym closes down permanently, that could be considered a material breach, which means that you might have the right to end your contract with the gym and stop paying. Entonces, un incumplimiento material sería algo grande. Por ejemplo, si uno tiene una membresía a un gimnasio y se paga mensual y el gimnasio se cierre permanente, ese sería un incumplimiento material, probablemente. And a minor breach is when, maybe there's only something small that has changed. So for example, if you have a gym membership and the gym is closed for a week due to fumigation. Now, yes, you couldn't use the gym for that week, but it's less likely that you'd be able to argue that, that gives you the right to just terminate your agreement with the gym and you don't, maybe you wouldn't have to pay for the week. Entonces, otro ejemplo sería si hay una infracción menor. Por ejemplo, con la membresía del gimnasio, si el gimnasio se cierre por como una semana para la fumigación y no se puede ir, esa sería un poco más difícil hacer una defensa de no cumplir con sus pagos mensuales, pero puede ser que le da el derecho de no pagar por una semana sola. Next slide, please. If a contract is broken, there are a variety of remedies. Si hay un incumplimiento del contrato, hay una variedad de remedios. So the party who was injured by the contract being broken, might be entitled to money damages. Entonces, la parte que fue dañado por el incumplimiento del contrato puede tener el derecho a daños de dinero. Or they might be entitled to specific performance, which is a judge ordering the other party to do what they're supposed to do under the contract. Entonces, también pueden pueden tener el derecho de cumplimiento específico, que es cuando un juez hace una orden que dice que la parte debe hacer lo que está escrito en el contrato, que debe cumplir con el término. Or the contract may be canceled. O también es posible que se cancela el contrato. Or lastly, the contract could be rewritten. O al final es posible que se reescribe el contrato. Okay, I'm going to skip the next few slides, Rosie, and just go to contact us. Okay, entonces voy a saltar las siguientes diapositivas y ir a cómo contactarnos. Okay. So I know today we presented a lot of information in a short amount of time. If you need legal help for your small business, please contact us. The slide has our contact information. Yo sé que hoy le presentamos con mucha información en pocos minutos, entonces si tiene alguna pregunta, por favor, contáctenos. Aquí tiene toda nuestra información. And if people have questions, they can use the chat feature for the next 5 minutes. I'll try to answer questions. Y si tienen preguntas, puede usar la función del chat de esa caja de charla si tienen preguntas por los siguientes 5 minutos. Otherwise, this is going to end our session today, and I'm going to give some directions for people that are signed up for the one-on-one legal consultations. Entonces, esa va a terminar con nuestra sesión de hoy y en todos casos voy a dar unas instrucciones para los que ya están apuntados para las consultas 1 a 1 esta noche. For those of you scheduled for a 6:30 legal consultation, we will be putting you in breakout rooms.
Para los que tienen una cita a las 6:30 para las consultas, le vamos a poner en el breakout room, que es una sala de reunión. And for those of you with consultations at 7:15, you are welcome to stand by in this main Zoom room, or you can log off and log back on closer to 7:15. Entonces, para los que tienen su cita a las 7:15, les invito a permanecer aquí en esa sala, o si no, pueden irse y regresar al Zoom para su cita. Okay, and I think Carlo is saying anybody that has an iPhone, if they could rename themselves so we know who they are.